Y hoy, jueves 4 de junio, la liturgia de la Iglesia celebra una fiesta que comenzó en España por inspiración, por así decirlo, por deseo, movido, ¿verdad?, por el celo de un sacerdote español que llegó a ser obispo, don José María García La Higuera. Es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El jueves después de Pentecostés, la liturgia pues ha hecho que fijemos nuestra mirada en Jesucristo que es sacerdote, el sacerdote sumo, grande y para siempre, eterno. Y es que la figura del sacerdote es aquel que hace de pontífice, de mediador entre Dios y los hombres. Cuando Juan Pablo II escribió la exhortación apostólica posinodal Pastore Dabo Vobis, os daré pastores según mi corazón, según expresa el mismo deseo del Señor en el Evangelio, esa exhortación apostólica va destinada sobre todo a lo que es la formación de los sacerdotes, de los pastores, y utiliza el Papa pues esa imagen tan bucólica del pastor para referirse a Jesucristo como sacerdote, donde dice pues que el único sacerdote en la Iglesia, aquel que une lo divino y lo humano, aquel que es capaz de hablarle a Dios Padre de los hombres, y aquel que es capaz de hacer presente entre los hombres la misma divinidad, es Jesucristo, porque en Él, en su persona, se une lo divino y lo humano. A veces pensamos que Dios es un ser lejano, distante, que desconoce lo que significa ser hombre. Y para nada, Dios ha querido, por el misterio de la encarnación, haciéndose uno como nosotros, vivir en persona lo que significa ser humano. Por ello ha unido, ha asociado así, ha vinculado de manera definitiva para siempre lo que significa una humanidad. Dios sabe lo que significa ser hombre, cansarse, tener familia, padecer la traición de los amigos, vivir incluso el trance doloroso de la muerte y las alegrías humanas, la amistad, la entrega, las confidencias. No hay nada humano salvo el pecado, porque tampoco es lo más específico del ser humano, que le sea extraño a Dios. Dios ha querido y Dios ha unido todo lo humano así personalmente, para poder decir yo en persona, como nosotros decimos, ¿qué me vas a contar a mí que lo he vivido, que lo he padecido? Pues así te dice Dios, así te dice Jesucristo. Yo en persona he unido a mí una humanidad como la tuya. Por eso nadie mejor que yo también es capaz de hablarle a Dios Padre de lo que significa ser hombre, de las necesidades, de la contingencia, de la finitud, de la limitación de la humanidad. Pero es que a la par es una persona divina que en el lenguaje humano ha querido darse a conocer. Por eso el único pastor de la Iglesia, el único verdadero sacerdote para siempre es Jesucristo, donde lo divino y lo humano se han unido en su persona de manera definitiva, y no se ha ido, no ha ascendido a los cielos para desentenderse del ser humano, todo lo contrario, precisamente ha ascendido a la derecha del Padre, donde permanentemente intercede por nosotros. Es por eso que la alianza sellada por Jesucristo no es como la alianza del Antiguo Testamento, pactos humanos que se podían traicionar o romper. Hoy queremos celebrar, y hoy celebramos, que el Señor ha hecho con nosotros la nueva y definitiva alianza. Hay un pacto de fidelidad por parte de Dios que no se rompe. La primera lectura del día de hoy nos lleva de la mano del profeta Jeremías. Llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel una nueva alianza. Dios ha querido pactar con los hombres, no un contrato meramente humano, sino una alianza que no es como la que hizo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se vinculó, porque una alianza siempre nos vincula a ambas partes, para tomar de la mano a los judíos y sacarlos de Egipto. Ellos
que quebrantaron esa alianza porque no estuvieron a la altura de permanecer fieles. Yo seré su Dios, y esta será la alianza que haré con mi pueblo. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Mira tu interior. A Teófilo de Antioquía le pregunta a un pagano sobre quién es el Dios de los cristianos. Y Teófilo le responde: muéstrame al hombre y yo te mostraré a mi Dios. El camino para conocer a Dios no está desvinculado de lo que significa la verdadera realidad humana. Mira tu interior, mira tu corazón. Hay una sed de eternidad, hay un anhelo profundo de verdad. Mira tu interior, mira los deseos nobles que hay en tu corazón, y ahí descubrirás lo que llamamos pues la ley natural, en el interior del hombre y no en tablas de piedra, no en preceptos que se pueden transgredir, sino en indicadores que te orientan hacia la plenitud que anhela tu vida. Ahí es donde está, ahí es donde radica esa ley que el Señor, ese pacto que el Señor quiere hacer contigo. Por eso, de corazón a corazón, es tan importante que nosotros cuidemos esa relación con Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Un amor que Dios derrama gratuitamente, aunque ha sido especialmente costoso. Dios no nos ha amado en balde. Nos ha amado gratuitamente, sí, pero nos ha amado pagando un alto precio. Y Dios hoy, Jesucristo hoy, te dice a ti, igual que me dice a mí: yo quiero ser tu Dios y yo quiero que tú seas mi pueblo. Ahí radica la alianza que el Señor quiere trabar contigo y conmigo. Un vínculo de pertenencia mutua. Una alianza que no se rompa. Tú sabes que tienes dueño. Tú sabes que tu Dios se desvive por ti. Que Jesucristo hoy te dice: tú eres mío. Yo te he comprado al precio de mi sangre. Jesucristo hoy nos habla de una alianza, de un pacto. El evangelista Marcos nos lleva al cenáculo, a ese lugar de la intimidad, de la entrega. Y nos dice así: el primer día de los ácimos, esa fiesta que se preparaba para celebrar la Pascua judía que se celebra el 14 de Nisán y que conmemora esa alianza que Dios establece con su pueblo y que luego se consolida en el Sinaí, por la que Dios rescata a los suyos de la esclavitud. Para esa cena pascual se sacrificaba en el templo un cordero que era comido por todos los miembros de la familia, asado a fuego con hierbas amargas, pero cuya sangre servía como signo de identidad, porque se marcaban los dinteles y las jambas de las puertas donde los judíos comían esa cena, como signo de liberación. La sangre de un cordero servía como distintivo para que la última plaga que asoló a Egipto no asolara a los primogénitos de Israel. Pues bien, en la hora del sacrificio de aquel cordero en el templo, mientras Jesús comía con sus discípulos, tomó pan en sus manos. Hoy jueves sacerdotal, jueves que nos evoca también a ese momento del Jueves Santo, Jesús toma pan.
Algo tan sencillo, algo tan insignificante que en sus manos significa tanto. Y pronunciando la bendición lo parte y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Jesucristo acaricia entre sus dedos el pan blanco sin levadura y lo bendice y lo parte como quien parte su vida y lo da como quien da su vida y te dice hoy a ti: toma, cómeme, porque esto no es que sea un símbolo, no es que sea un recuerdo, no es que sea un signo de mi persona, como quien tiene una fotografía de alguien querido y que añora y que no lo puede hacer presente, sino que esto soy yo. Un Dios que se hace comida, un Dios que se hace pan, pan partido, pan entregado. Después de cenar, Jesús toma el cáliz, pronuncia la acción de gracias y se lo da. Y todos bebieron. Y él dice: esta es la sangre de la alianza que es derramada por muchos. Una sangre que evoca un pacto, una sangre que evoca una alianza entre los hombres y Dios. Una sangre que es dada a beber. ¿Has pensado lo profundo que quiere llegar a estar Dios dentro de tu corazón y de tu vida? Que quiere hacerse uno contigo cada vez que comulgas. Cuerpo entregado, sangre derramada. Cuerpo dado en alimento, sangre dada en bebida. Para que Dios sea tu Dios y para que yo sea de Dios. Ese es el pacto, esa es la alianza. Dice Santa Teresa de Calcuta que solo una vez en su vida tuvo vergüenza de ser cristiana. Y fue cuando al pasar por una iglesia vio que un pobre que había allí, sentado en la puerta, pidiendo, era rechazado y expulsado de las escaleras de aquella iglesia. Dice la santa que se avergonzó al ver cómo los cristianos de aquella iglesia despreciaban a alguien que pedía limosna. Se entiende que se avergonzase aquella santa, porque los cristianos hemos aprendido de Cristo a tener debilidad por los pobres y enfermos, y traicionamos en cierta manera a Jesús cuando desterramos de nuestro corazón la compasión. La palabra griega limosna, elemosine, significa piedad, compasión. Y de ahí deriva la palabra castellana limosna. La limosna no es dar lo que me sobra. La limosna no es dar unas monedas, ni siquiera dar dinero. La limosna es dar con piedad, compadeciendo, padeciendo el sufrimiento de a quien le das tu vida y haciéndote uno con él. Y es que es lo que hace Jesús contigo y conmigo. Esa alianza a la que Jesús hace referencia es la alianza de compasión, que no lleva al Señor a tener lástima de mi debilidad, sino a dárseme para padecer conmigo, para ser conmigo. La limosna está hecha de entrega de la vida. Esa es la verdadera limosna. Lo importante no es que des, ni la cantidad que des, ni lo que des, sino que te des por medio de eso que ofrece con compasión. Por eso hoy, jueves, donde la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, yo te invito a que mires la generosidad y la compasión que llevan al Señor a decirte: yo quiero ser tu Dios y quiero escribir mi ley en tu corazón y quiero sellar contigo un pacto definitivo y eterno en la entrega de mi cuerpo, en la entrega de mi sangre.
Fiel es Dios, ¿verdad? Nosotros somos tan débiles, tan frágiles, tan vulnerables, que nos olvidamos fácilmente. Por eso, mueve, Señor, nuestros corazones a ser tan generosos como tú, a hacer de nuestra vida también una continuación de tu presencia en la Eucaristía. Que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos conceda aquellos pastores que lo hagan presente en medio de su Iglesia con solicitud, pero que también nos recuerde cómo lo divino y lo humano han sido unidos en su persona, y donde está Él ahora intercediendo por nosotros, esperamos también estar un día nosotros. Así es el corazón de Dios, el corazón que, dándose en limosna, es decir, con compasión y con generosidad por entero, se queda en la Eucaristía para ser uno contigo y conmigo, de manera que tú y yo seamos también cuerpo entregado y sangre derramada. Que así sea.